El tema que nos trae es la afectación de la pandemia, y esto es algo que todos, y no tenemos que abundar en esto, a todos nos ha afectado, sobre todo ustedes en la industria que están, no tan solo ustedes como industria, como banca, donde ustedes han tenido que replantearse los costos, el tema de los ingresos, porque sus clientes han sido severamente afectados. Entonces ahora la inquietud de todos, sus clientes y ustedes, es cómo mantener un balance general saludable. Entonces empiezan a hacerse preguntas de cómo vamos a resolver el tema de la liquidez, porque tenemos empresas y clientes que pueden, desde un punto de vista financiero, presentar una solvencia estable, pero no tener efectivo, porque es precisamente el área, la afectación mayor. Ya no hay ventas, ya no podemos salir a la calle, se han cerrado las diferentes los pasos, las comunicaciones, o sea, nuestros clientes lastimosamente ahora han tenido que reinventarse, han entrado en morosidad. El gobierno, como medida de auxilio, ha implementado en algunos países estas leyes donde permiten ahora o les obligan a los bancos, a ustedes las entidades, a que permitan y establezcan estos periodos de morosidad, lo cual ustedes saben que va a tener una afectación, porque desde el punto de vista de contabilidad y auditoría, fíjense que la morosidad era uno de los elementos que nosotros los auditores utilizamos para evaluar la calidad de las cuentas por cobrar, ¿no? De estos créditos por cobrar. Y si ahora nosotros nos encontramos ante una situación de que la morosidad no nos sirve como elemento para poder medir la salud y la probabilidad de cobranza, tenemos un problema. Tenemos que buscar alternativas donde nosotros podamos entonces, como entidad bancaria y como banco, certificar que esas cuentas, esos créditos son cobrables. Hay un tema también la calidad del ingreso que van a estar recibiendo los clientes, lo que llamamos la erosión del ingreso per se, porque probablemente al cliente ahora tener que reinventarse esa nueva fuente de ingreso que para ustedes todavía es desconocida porque ustedes no han recibido información financiera, puede que no sea ingreso de la misma calidad porque es un ingreso de otras fuentes para poder sobrevivir y mantener esa liquidez. Van a haber clientes que ellos han tomado otras medidas, ellos han tomado medidas para y lo que han hecho es monetizar los activos, y esto es una medida o sea, muy aceptable porque las empresas ahora pensaron y miraron dentro de sí, dentro de su balance general, qué activos tenemos en desuso que podamos vender. Y fíjense que ese activo en desuso ahora se convierte en la pieza clave fundamental para otra empresa tal vez reinventarse. Entonces, esos son fuentes de ingreso que las empresas y sus clientes han tenido que buscar, lo que le llamamos los alternative funding, buscar fuentes alternas de financiamiento, digamos, reestructurar deudas con ustedes. Entonces, este es todo el panorama que ha traído esta situación de pandemia. Dentro de este programa, dentro de esta situación, vemos que la afectación mayor ha sido en cómo nosotros ahora podemos interpretar, entender la información financiera. ¿Por qué? Porque ante la presión, ante la situación desesperante de estas empresas, puede que hayan entrado, y esto es así, esto va a pasar o debe estar pasando, en prácticas, lo que le llamamos por ahí cooking the books, tratar de manipular la información de manera tal de que podamos presentar una apariencia saludable cuando en realidad la empresa por dentro se está desplomando porque no puede con sus deudas, no puede satisfacer esos compromisos con los bancos, con acreedores. Entonces estamos ante una situación muy importante cuando miramos hacia lo que son los diferentes componentes del estado financiero. Los activos se han deteriorado. Tenemos activos, imagínense, en esos activos, esa maquinaria que ha estado en desuso por meses, en algunos países hasta probablemente ya por cerca del año. Esa maquinaria, el coste ahora de poder retomar esa maquinaria, ponerla a funcionar, probablemente sea mayor que adquirir una maquinaria nueva. Pero ¿cómo vamos a fondear? ¿Cómo vamos a adquirir una maquinaria nueva si no tenemos acceso a crédito? Porque probablemente ya no tengamos el acceso a la disponibilidad de crédito que contábamos antes o pre-pandemia. Desde el punto de vista, otro elemento importante dentro de los estados financieros en el balance general es el inventario. Tenemos inventario que ha entrado en obsolescencia. Entonces, esas provisiones ahora se tienen que modificar, se tienen que hacer ajustes que reflejen
el balance correcto del inventario que no se vendió, el inventario que se perdió, el inventario que expiró, el inventario que no se pudo vender. Es probable que algunas empresas hayan tomado buenas decisiones a nivel de gobierno corporativo y estas decisiones bajan hacia la parte operativa y ese inventario se haya podido vender, digamos, en precio de remate, se haya podido mover y pues eso sería el mejor de los escenarios, pero no todas las empresas, no todos los clientes probablemente tuvieron la capacidad porque hay productos que simplemente no se vendían. No se utilizaron zapatos, no se utilizaron ciertos artículos de consumo, sobre todo los artículos de consumo de lujo. Entonces nosotros tenemos que ahora entender que esta situación trae otro reto, y es que ante la vulnerabilidad de los clientes y de las empresas, estamos en un periodo de total incertidumbre, es también un periodo donde los criminales y las empresas, pues con fines no necesariamente legales, ahora ellos van a querer aprovecharse de esta oportunidad y comenzar a cometer o a consumar sus actos. Vamos a ver un alza en lo que es el fraude y es mi filosofía y es como le comento siempre a las audiencias a quienes les hablo, el fraude siempre va a tener una base financiera, o sea, siempre va a tocar alguna cuenta en los estados financieros porque se tiene que dar. Fíjense que ahora entramos en un proceso de, como estamos en una crisis nacional, hay un tema de que necesitamos insumos. Entonces estos insumos que en un momento que antes no se compraba la cantidad y el volumen que se compraban de mascarillas, de gel alcoholado, etcétera, ahora entran en un proceso probablemente de licitaciones. Esas licitaciones posiblemente no siguieron los controles correctos, pero posiblemente entramos en un proceso donde las estafas aumentan porque llegan medicamentos que son falsificados, entramos en todo este counterfeit. Entonces, toda esta situación es una situación de oportunismo, es una situación donde genera ingresos, porque sí, de la misma manera que hubo perdedores, como vimos en la lámina anterior, van a haber ganadores, pero van a haber ganadores que probablemente obtengan estas ganancias o estos ingresos de manera no legal o de manera ilícita. Y nuevamente, tiene una afectación en la información financiera. Salen pagos, probablemente sobornos, entran fondos, la procedencia de fondos, esos ingresos que ahora se van a reportar en los estados financieros tienen que guardar una relación con la operación del negocio. Y yo creo que este es uno de los principios más importantes, y es que ustedes como entidad bancaria a sus clientes tienen que evaluarlos. La evaluación es, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Que pudiste mantener la sostenibilidad y la liquidez. Vamos a ver más adelante, vamos a hacer un ejercicio donde yo les voy a facilitar y les voy a presentar ciertas herramientas para reflexionar o de análisis para que ustedes puedan evaluar la condición y la salud financiera de sus clientes. Pero antes de pasar a eso, a mí me encantan los casos. Yo pienso que con los casos de estudio es como nosotros, primero que nos acordamos de algo de la conferencia y también aprendemos. Y hubo un caso muy interesante durante estos periodos de pandemia que tiene una afectación en la parte bancaria, lo voy a mencionar, y todos conocen lo que es el phishing. Y durante esta época de vulnerabilidad sabemos que el delito cybercrime tomó mucho auge porque había más personas conectadas en las redes, más personas buscando oportunidades para reinventarse a través de negocios en las redes, además de que se necesitaban nuevas y diversas formas de pago. Pero también sabemos que los países apoyaron a sus diferentes comunidades, a los individuos, a las empresas, y esto que les voy a relatar ocurrió precisamente en Inglaterra. Inglaterra establece específicamente en una región, en un pueblo que se llama North Rhine-Westphalia, ellos establecen un programa de auxilio. Un programa bastante interesante porque el programa de auxilio otorgaba de 9.000 a 25.000 euros a individuos y empresas. Lo único que tenían que hacer estos individuos y estas empresas era registrarse. ¿Qué ocurre? Esto es de conocimiento de una organización criminal que están constantemente navegando en las redes y buscando y leyendo, y esta organización criminal, ellos hacen una réplica de la página web o del website que había desarrollado el gobierno para que los individuos de la empresa se registraran. Ellos logran, a través de lo que es la estrategia phishing, el esquema phishing que todos conocemos, ellos logran captar
individuos que se registraban. ¿Qué pasa? Al momento de registrarse, este individuo, digamos usted y yo, en el mejor de los casos que viviéramos en este país tan generoso, nos registrábamos y registrábamos nuestra cuenta bancaria. Al registrar nuestra cuenta bancaria en este website que era ahora fraudulento, le estamos dando los datos, nuestros datos bancarios a una organización que cobró y cobraba la ayuda económica. Cerca de 576 casos, individuos y personas, individuos y corporaciones, empresas, se registraron en este website fraudulento. Hagan la matemática, si la ayuda era de 9.000 a 25.000 euros, ¿cuánto dinero logró este esquema o esta organización criminal desembolsar a favor de ellos? Porque iba a su cuenta bancaria, ellos cambiaban los datos. ¿Cuál fue la falla? La falla fue en que el gobierno no había desarrollado un buen programa de validar los datos o la identificación de quiénes iban a ser los receptores de esta ayuda. Y esto es un ejemplo que lo podemos analizar de diferentes aristas. Y aquí yo creo que la parte importante es la siguiente, o sea, ¿qué pasó durante la pandemia? Que nuestros sistemas de controles fallaron, o ante la presión tuvimos que entrar en una fase de excepciones. Y esas excepciones lo que hicieron fue, digamos, debilitar nuestro sistema de control. Tenemos un problema. ¿Cómo se ve esto reflejado en la información financiera? Bueno, porque vas a tener un ganador que de alguna manera va a intentar ingresar ese dinero en el sistema bancario, y ustedes son ese sistema bancario. Entonces ustedes ahora tienen que más que nunca estar más alerta y poder desarrollar herramientas que ustedes puedan identificar las diferentes fuentes de ingresos. Entre otras cosas que debemos nosotros estar alerta, ustedes como la industria bancaria, financiera, sobre todo entiendo que esta audiencia son gerentes, ustedes probablemente tienen puestos ya de mucha más jerarquía. Es probable que ustedes no vean el día a día, pero ustedes sí están a cargo de que se implementen políticas, que se implementen procesos donde esta información financiera sea analizada de la manera correcta. Lastimosamente, los estados financieros que ustedes van a recibir como usuarios es información que ya pasó. No es la información financiera termina en un periodo. Ustedes hoy por hoy, en el 2021, en este momento donde ya para la fecha de mayo, usted debe estar recibiendo como parte de la actualización de los expedientes y de los perfiles de sus clientes la información financiera del 2020, que es justamente el periodo de vulnerabilidad, es justamente donde nos atacó la pandemia. Ahora, ¿cómo podemos apoyarlos a ustedes con herramientas para que ustedes puedan hacer un mejor análisis de la información financiera? Lo que hacíamos antes, todas esas estrategias de análisis ya no van a ser suficientes. Ustedes tienen que ahora desarrollar en su equipo de trabajo, digamos, en ese primer frente, que son los que reciben el cliente, o los que están para clientes nuevos, que reciben la información del cliente, incluyendo la información financiera, y sin mencionar las declaraciones de renta, que eso es tema de otra conferencia. Ese personal tiene que ahora tener una capacitación y una óptica diferente, una capacitación más profunda. Lo que hacíamos no es suficiente. Hay que pedir más información y hay que entender. De nada vale que pidamos información financiera si nosotros no entendemos la información financiera. Esto no es un tema de check box. Aquí no estamos checking the boxes. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que yo voy a hacer ahora yo voy a plantear unos escenarios, entendiendo que las herramientas son muchísimas. Nosotros podemos hablar de herramientas de análisis, como son las razones financieras, los Key Performance Indicators o los indicadores de desempeño. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Hoy me voy a enfocar, para aprovechar el tiempo de la mejor manera, en escenarios que tienen de alguna manera o van a tener un impacto en la información contable, un impacto en los estados financieros. Y si entendemos bien, lo que les estoy diciendo es que si ustedes ahora prestan atención, escuchamos y vemos las preguntas, porque lo voy a hacer en forma de pregunta, voy a hacer una estrategia, una técnica nueva. Estas preguntas tienen la finalidad de abrir su mente y abrir su entendimiento, porque ustedes tienen una base financiera obviamente muy sólida, de por dónde ustedes tienen que reforzar probablemente ese análisis financiero. ¿Okay? Ahora vamos a comenzar, son cerca de 10
10 escenarios o 10 preguntas. Nuevamente, la base de cualquier situación que sea conducente a un delito financiero o a que se haya manipulado la información financiera, a que haya algún tipo de estafa, va a ser los estados financieros, y todo reside en los asientos contables y en cuentas contables. Yo le llamo a esas cuentas vulnerables. Vamos a ver los escenarios. Ya partiendo de la premisa de que todas las empresas tienen algún impacto o han tenido algún impacto financiero, ya sean perdedores o ganadores, vamos a tener los dos escenarios, hay que evaluar y enfocarse en la divulgación. Y desde el punto de vista de información financiera, ahora, ¿qué es la divulgación? Y es que esa información financiera, esos estados, contemplen necesariamente información material de la afectación. O sea, usted ahora en su análisis financiero, ese estado financiero tiene que reflejar exactamente cuál ha sido el impacto actual y futuro. ¿Ok? Y ahí es donde está, digamos yo, la parte más complicada, porque cómo las empresas ahora pueden predecir o estimar qué afectación futura vamos a tener o tendrá su empresa. Aquí hay un concepto contable muy importante y es el concepto de lo que le llamamos en inglés el going concern o el negocio en marcha. Esto recordemos que es responsabilidad de la administración de la empresa. Son ellos los que tienen que determinar y poder predecir cuál ha sido la afectación futura. Actual es bastante predecible porque ya sabemos que tuvimos que incurrir en gastos que no teníamos planificados ni pronosticados para poder sobrevivir o para poder retomar las operaciones, y la afectación del ingreso, que ya sabemos que ha tenido una afectación. Si no se han reinventado, pues definitivamente esos pronósticos y esos estados financieros ya ese impacto está reflejado. Más bien ahora es qué va a pasar a futuro. Y en este sentido, ustedes como entidad bancaria, que son los usuarios de información financiera, asegúrense de que las empresas estén actualizando. Ya no es suficiente con actualizar información financiera en una base, digamos, semestral. Probablemente esas entidades ahora tienen que revisar su información financiera cada 3 meses. Y los que hacían revisiones cada 3 meses ahora tienen que entrar a una revisión probablemente mensual para ellos poder llevar un monitoreo del impacto casi a tiempo real. Cuando hablamos acerca de ese impacto futuro, ustedes como entidades bancarias, si bien piden información actual, entiéndense que hoy por hoy es información al 2020, al cierre, digamos, de diciembre, el pronóstico es el que estamos viviendo. Y esa planificación, ese pronóstico, esas previsiones que yo sé que ustedes solicitan y piden, es un documento que tienen que mantener en vivo, monitoreando. Otra de las partes importantes, y aquí entramos en la serie de preguntas, y es que a la luz de las tendencias cambiantes y las perspectivas económicas generales, ¿cómo espera que el COVID-19 afecte sus resultados operativos futuros? Que es lo que le comentaba, y a largo plazo. El cliente tiene que tener la capacidad para poder pronosticar ese impacto económico a nivel de ingresos y gastos en la información financiera. Entonces, esa parte del futuro es extremadamente importante, cómo se ven ellos y sobre todo cómo afectará la liquidez futura. Ya el pasado lo vimos, ya lo que ocurrió en el 2020 ya ocurrió y ya está plasmado. Es más, ya está auditado. La información financiera a hoy, en este mes de mayo, es muy probable que ya ustedes estén recibiendo información financiera auditada del 2020. Otra de las preguntas importantes e interesantes para reflexionar es si los clientes han tenido que cambiar su estructura de costo porque ahora han tenido que solicitar líneas de crédito. Y es muy probable que ustedes hayan tenido que otorgar estas líneas de crédito, pero si ustedes no han otorgado estas líneas de crédito, tienen que conocer quiénes han otorgado estas líneas de crédito a sus clientes y entender la capacidad que ellos tengan para cumplir, no tan solo con ustedes, sino con esos otros acreedores. Entonces, esas preguntas o ese entendimiento de cómo ellos van a poder cumplir con ustedes, y ojalá sean ustedes los primeros en caso de alguna situación de reestructuración futura o hasta de cierre, y qué probabilidades hay de que esto cambie. Otro punto importante es, no las voy a leer todas, pero ustedes pueden tomar fotos a la pantalla, o también yo les paso la presentación, es qué
¿Qué acciones han tomado con relación a diferencias nuevamente en el aspecto de la liquidez, pero reflejadas en su presupuesto futuro? ¿Okay? ¿Qué medidas han tomado y que ellos puedan documentar? Nuevamente, presentar un presupuesto es un tema, no es tan complicado. Ahora, que nosotros podamos justificar lo que estamos incluyendo en los presupuestos es la parte, yo creo que más importante y donde ustedes tienen que prestar atención. Que la justificación de lo que se presentaría la futura liquidez y los futuros gastos sea una justificación que haga sentido, que sea consona con qué, con las actividades de negocio. Y si el cliente ya pasó a ser un cliente que tuvo que reinventarse, usted tiene que entender bien cuál es la nueva actividad, en qué consta, en qué consiste esa nueva actividad. Desde mi óptica, si el cliente ahora ha tenido que reinventarse, si es un cliente nuevo, o más bien, ha entrado en actividades nuevas, usted tiene que tratarlo y verlo como cliente nuevo. Aunque ese cliente haya sido un cliente por años, el hecho de que ese cliente ahora ha entrado en una operación nueva, en una nueva actividad de negocio, usted debe considerarlo como cliente nuevo. Usted tiene que hacerle todo el análisis como cliente nuevo. Esa actividad de negocio nueva, ahora, ¿cómo se va a reflejar en la información financiera? Porque si es una actividad nueva, la probabilidad de que tenga cuentas distintas a las que habían reportado en años anteriores es muy alta. Entonces, ¿cómo usted va a poder realizar un análisis comparativo de esa información financiera que ahora pertenece a una actividad totalmente distinta? Y si usted ahora está haciendo tipos de análisis, digamos, donde usted implementa los análisis de ratios o las razones financieras y usted evalúa las razones financieras del cliente y las compara con los índices promedios industriales, ya esa industria es distinta. Entonces, en otras palabras, la información que usted tiene pasada por tantos años de este cliente no le va a ayudar, no le va a funcionar, no le va a servir para lo que es un análisis a futuro de esta nueva actividad. Por lo tanto, usted tiene que evaluar a este cliente como un nuevo cliente y entender la nueva industria y actualizar todas esas razones financieras y sobre todo actualizar y que las comparaciones con los índices industriales estén acordes a la nueva actividad. Contingencias. Sabemos que ahora muy probable que estos clientes han entrado en situaciones tal vez legales. ¿Qué situaciones han habido, sobre todo en la parte laboral? Hay países que han sido mucho más flexos que otros, pero no sabemos, sé que en la audiencia de varios países, si esta nueva situación puede que hayan demandas, puede que haya demandas para como cobranzas a sus propios clientes, ¿qué tipo de contingencias hay que deban estar incluidas y deban estar reflejadas y divulgadas en los estados financieros? Como estamos hablando de una nueva, probablemente una nueva, ya, desde el punto de vista práctico, es una empresa nueva, un nuevo cliente, porque ha entrado en una actividad nueva de negocio, es muy probable que las contingencias sean distintas. O si es el mismo cliente, para poder sobrevivir, ha tenido que ir tras sus acreedores, ha recibido demandas por incumplimientos. Entonces, esa parte de contingencia sí o no tiene que estar divulgada. Y hay unos principios contables que guían la presentación de contingencias, sobre todo si están relacionadas a temas con el COVID-19. Volviendo al tema de los activos, sabemos que los activos ahora han perdido su valor y cómo ahora nos aseguramos y usted se asegura de que esos activos han sido clasificados al valor razonable siguiendo las guías GAP para los que reportan a los Estados Unidos o las NIF para las otras partes del mundo. ¿Cómo garantiza usted como usuario de información financiera de que, usted me dirá, bueno, pero es que la información financiera que recibimos ha sido auditada por una firma de CPA reconocida? Bueno, no vamos a entrar aquí a hablar ahora acerca de todos estos escándalos que han surgido a nivel mundial y todas estas empresas han sido auditadas por firmas reconocidas. Las firmas también han tenido su afectación. Las firmas han tenido han tenido limitaciones de viajes. Las firmas han tenido limitaciones de alcance. Cuando las auditorías se realizan, ustedes saben que los auditores tienen que moverse al site, al lugar, a la empresa, a tomar inventario, a observar procesos, a hacer entrevistas. Nada de estos procesos, o por lo menos la mayoría, se pudieron realizar.
y los que se pudieron realizar se realizaron con limitaciones de alcance. Y esto es un tema extremadamente importante. ¿Por qué? Porque si el auditor tuvo una limitación en lo que es la auditoría de los estados financieros para poder realizar sus pruebas sustantivas o pruebas analíticas, es probable que la opinión del auditor ahora no sea la misma. Y si en el pasado veíamos un cliente que siempre representaba una opinión limpia o una opinión sin ningún tipo de observación, hoy por hoy es probable que la limitación de alcance haya obligado a los contadores a emitir una opinión con observaciones o limitaciones de alcance. Hay otro punto importante y es que si la opinión que ahora usted recibe es una opinión que ha tenido una limitación, usted tiene que entender qué tipo de limitación. Porque una cosa es no poder ir a observar un inventario para nosotros, para el auditor, estoy pensando como auditora, para el auditor ahora poder asegurar que ese balance en los libros, en los estados financieros, en el estado, el balance de situación es correcto, o que, digamos, todo lo que son estas cuentas de contingencia sean correctas. Hay otra prueba y es que el cliente le haya limitado el acceso a la información al auditor. Y no por cuestiones de maldad o por cuestiones que quieran limitar la información financiera, porque el cliente esté omitiendo, simplemente porque no hay personal que los atienda, simplemente porque la información se quedó en la oficina y estamos trabajando en teletrabajo con hojas de Excel y estamos llevando controles manuales. Entonces, es probable que esta opinión de los auditores ahora sean opiniones que tengan y reflejen limitaciones con lo que le llamamos opiniones con salvedad. Si antes teníamos opiniones limpias, sin salvedad, hoy por hoy se van a empezar a ver estas opiniones, pero entiendan ustedes, los usuarios de la información financiera, qué tipo de limitación fue. Si es una limitación de alcance porque no pudimos observar un inventario, lo que están haciendo los auditores y las firmas de auditoría es que han pospuesto estas revisiones o estas pruebas adicionales, que es lo que se llevaría o lo que da lugar para más adelante en el tiempo. Sin embargo, las firmas grandes, sobre todo las firmas grandes, han tenido que presentar los estados financieros con esta salvedad, pero no es una limitación para ustedes ahora poner estos clientes en una lista de riesgo alto, etcétera. Entonces entendamos qué tipo de opinión los auditores han emitido. Y bueno, nuevamente aquí hablaba acerca del deterioro de estas cuentas importantes, cómo se han auditado, si los auditores han tenido que contratar expertos, porque probablemente el deterioro sea tal de que la firma, como es una cosa, como es un tema de una evaluación sin precedentes, la firma no tenga las competencias para poder hacer esos análisis de la evaluación, ya sea en plusvalía, ya sea en activos, estos deterioros, y tengan que contratar a personal experto. Estos son temas que usted también tiene que indagar y preguntar. Bueno, vimos el punto de la continuidad, que es el going concern que les comenté hace un rato, que básicamente lo que tenemos que entender es que cuál es la posibilidad de que el impacto del COVID ahora lograste sobrevivir en el 2020 porque tomaste unas medidas de emergencia probablemente radicales, pero tú no puedes, las empresas no pueden vivir de tomar medidas radicales. ¿Cuál es la probabilidad de que puedas ahora tratar de llegar a una normalidad operacional? Si es posible, y cuáles son las posibilidades de poder continuar el going concern de la empresa. Si tienes alguna limitación de recursos que ya no vas a tener, probablemente hay gobiernos, hay países que han apoyado, pero esas ayudas tienen límites. Entonces, ¿qué están haciendo o qué planifican, qué plantean hacer los clientes para poder garantizar la continuidad del negocio? Dependiendo de la industria, cómo se afectó, digamos, la cadena de suministro para ellos poder distribuir productos y servicios. Hoy por hoy sabemos que hay países que continúan con limitaciones en lo que es las fronteras, se siguen cerrando fronteras. Fíjense que esto me hace pensar en un concepto de hace unos años, todo el boom era enfocado en la globalización y se hablaba mucho de la globalización. Este cambio pandémico nos ha hecho regresar atrás y hoy por hoy estamos mirando hacia una desglobalización porque al cerrar fronteras
estamos simplemente desglobalizando. Entonces, ¿cómo estas clientes ahora ellos pueden mantener la sostenibilidad si ahora no pueden tener acceso a lo que son estas compras o estos clientes internacionales? ¿Qué recursos van a poder identificar nacionales o qué clientes nacionales van a poder identificar? Y eso, ¿qué impacto tiene la información financiera? Porque en la medida que usted no vea un impacto en algo que usted sabe que tiene una afectación, tienen que cuestionarle a su cliente cómo puede justificar ese ingreso que estás proyectando, ese ingreso que tú me estás diciendo que vas a tener por el resto del año 2021 y a futuro 2022. Si las fronteras han sido cerradas y ya tú no tienes acceso a los mismos productos, ya no tienes acceso a la misma clientes. Desde el punto de vista de capital humano, la productividad ha tenido obviamente un impacto. Aquí tenemos que considerar los efectos psicológicos por esta situación, que sí sabemos que ahí ha tenido un impacto. Ya tenemos a las familias ahora que están trabajando y lo vamos a ver más adelante en teletrabajo. Capital humano, si las empresas o los clientes han tenido que reducir, esto obviamente tiene un impacto en información financiera, porque si usted sabe que ha habido a nivel nacional, hay unas leyes que han obligado a las empresas a lo que es el medio tiempo. Bueno, pues en los estados financieros se tienen que reflejar que los gastos se han reducido, porque ya ese gasto se tiene que haber reducido, y a nivel del estado de ingresos y gastos, esa cuenta tiene que verse minimizada. Y usted va haciendo sus análisis, digamos que está haciendo un análisis ya sea vertical o horizontal, usted puede y espera ver que el impacto en el recurso humano, en la cuenta de recursos humanos, tiene que disminuirse. Hablando acerca de ese recurso humano, ahora trabajando en casa, porque es algo que todos aprendimos a hacer, y de hecho hablábamos al principio. Para ciertas industrias ha sido una gran ventaja el poder estar en su hogar de teletrabajo, porque significa unos reduces en costes. Esa reducción en costes, porque estamos en teletrabajo, debe reflejarse en la información financiera, por supuesto, porque ya no hay cuentas de viaje que representen el volumen de gastos que representaban en el pasado. Entonces, esos son, entendiendo el cliente y entendiendo el macroambiente en el cual ese cliente opera, usted tiene que buscar esos elementos, cómo se reflejan en la información financiera. El trabajo remoto para mí es un tema muy, muy sensible, porque es chévere, ¿no? Que estamos en nuestro hogar, nos ahorramos el metro, nos ahorramos el taxi, comemos en la casa, está bien, pero desde el punto de vista de la empresa, eso podría tener una afectación mayor. ¿Y a qué me refiero? Estamos en casa, ya no estamos en un ambiente de control, desde el punto de vista de control de sistemas, y hay muchísimos casos que puedo hablarle acerca de cómo la integridad de la información se ha visto afectada. Eso es un tema importante, porque ustedes reciben información financiera, ustedes son usuarios. Cuando se auditó la información financiera del 2020, el auditor hizo una evaluación de controles internos. Sabemos que los controles han sido afectados porque ya no estamos operando bajo el mismo control. Entonces hay que cuestionar, si usted se tiene que cuestionar como usuario de información financiera, si ese análisis del control interno que realizaron los auditores, porque ahora el peso lo tienen los auditores. Ellos tienen que evaluar, y estoy hablando del auditor externo. Usted como auditores internos, dentro de lo que aplicaría la auditoría del banco, también tiene que tomar en cuenta estos puntos. Pero para el auditor externo que audita la información que usted recibe, ese auditor interno tiene un reto, y es la vulnerabilidad de los controles. Un ejemplo de esto es que, además de la vulnerabilidad de estar en un ambiente donde los ataques cibernéticos han aumentado, porque probablemente estés trabajando desde una computadora personal, no te pudiste traer el desktop a la casa, pero hay algo más importante, y es los controles en la aprobación de proveedores, los controles en la aprobación de nuevos clientes. Entonces, esos nuevos clientes que estamos deseosos, porque necesitamos clientes, tenemos un problema de liquidez, ¿de dónde surgen? Y es dinero que ustedes es dinero que o una procedencia de fondos, de ingresos, que sus clientes van a presentar en la información financiera, pero podría ser cuestionable, porque sí lograron ser sostenibles, sí lograron la liquidez, pero la procedencia de fondos, y usted como entidad bancaria, esa debe ser una de sus preocupaciones mayores. ¿Cuál es la justificación de los fondos de nuestros clientes cuando no hubo los controles suficientes para aprobar
nuevos clientes, donde ahora para poder facilitar a esos clientes hay que seguir generando mercancía, hay que seguir las operaciones y tenemos ahora un tema donde los proveedores entraron en insuficiencia y ahora mismo más bien los proveedores no pueden seguir operando, su cliente busca nuevos proveedores. En esa búsqueda de nuevos proveedores, como ya no tenemos los mismos controles, entramos en las excepciones y son proveedores que probablemente bajo circunstancias y controles normales nunca hubiesen entrado en la lista de proveedores. Pero hay que contratarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora producir para poder satisfacer la demanda de los nuevos clientes. Entonces piensen que esto es una cadena y como les comentaba, todo tiene y descansa en un fundamento que al final, y no tanto al final, en un momento va a tener una repercusión en la información financiera. Bueno, ya hablé acerca del control interno y la importancia de que entendamos qué cambios han ocurrido dentro del ambiente de control de su cliente y qué medidas han tomado para mitigar los nuevos riesgos. Otro tema importante en cuanto a las vulnerabilidades de los controles internos es que hay que ser conscientes de que se tienen que dar y tienen que haber ocurrido excepciones. Y es una realidad porque tienen que llegar los insumos, los productos tienen que entrar al país de alguna manera, tienen que estar disponibles. En la medida que esas excepciones no incurran en ningún incumplimiento, yo entiendo que estamos bien, es aceptable, porque se tenía que dar la venta, se tiene que tener el producto disponible, porque si no, imagínense, hubiésemos detenido la economía y tendría un impacto peor. Entender qué efecto tuvo la vulnerabilidad a nivel macro del cliente y luego internamente, cuando entramos ya a evaluar los controles internos, quiénes están ahora a cargo de la confección de la información financiera. Porque si ahora el contador ya no está, y en el peor de los casos, y esto es una realidad, pudo haber fallecido, pudo haber sido una de las víctimas que se llevó el COVID, esa persona ha sido reemplazada en un ambiente no controlado, si esa persona tiene el conocimiento para preparar la información financiera. Entonces, todos estos son los nuevos escenarios que están ocurriendo y que ustedes como entidad bancaria ahora tienen que fortalecer el análisis de este documento tan valioso que ustedes reciben. Nuevamente, estos clientes que en un momento dado ustedes o por muchísimos años ustedes conocieron en su necesidad, en la necesidad de poder reinventarse para mantener la liquidez y no entrar en problemas ahora de, digamos, de bancarrota, de insolvencia económica, entran en nuevas prácticas, en nuevos negocios que no, o sea, esos negocios, cómo se reflejan, todas esas cuentas y esa actividad tiene que estar reflejada en los estados financieros. Ya hablé un poco acerca de lo que es la presentación, pero voy a ampliar en una parte importante, y es que un aspecto de la información financiera que tiende a ser, y es la realidad, y tiende a ser rezagado o olvidado, son las notas de los estados financieros. Miren, las notas de los estados financieros, en mi opinión, y yo recalco mucho esto, es probablemente la sección dentro de los estados financieros más importante, porque es donde el cliente expande en la explicación. Todos esos anexos es extremadamente importante de que ustedes los lean, los analicen, para poder tener un mejor entendimiento de lo que encontramos en nuestro estado de situación, nuestro estado de flujo de efectivo o en el estado de ingresos y gastos. El que la información esté a tiempo es otro factor importante. El tiempo, pues, ha sido uno de esos negociables que hemos tenido que aceptar por la situación obvia. Y otro punto que quiero comentarle es que algo que las empresas han ocurrido, y es que es más bien en el próximo slide, disculpe, me voy a dar un paso adelante, y es que han tenido que recurrir a lo que son sus reservas. Fíjense que las reservas es lo que ha mantenido a empresas, sobre todo empresas grandes, que han tenido la capacidad de mantener reserva. Y esto lo vemos en clientes grandes, clientes pues como Copa, Tigo. Ellos han acumulado reservas y las reservas están muy bien clasificadas porque sabemos que estas reservas tienen su propósito y pertenecen a un lugar en los estados financieros. Ahora bien, es probable que estas reservas ya estén llegando a un límite, ¿okay? Porque han recibido un impacto que no sería impredecible. Entonces,
cómo se han utilizado estas reservas para poder mantener la sostenibilidad del negocio es extremadamente importante, y cómo van a reemplazar estas reservas. Les recuerdo por ahí el caso de Dell con Intel, no vamos a entrar en detalle, pero fue un caso, ¿verdad?, donde hubo pues cierta manipulación, donde se manipuló lo que era la contabilidad de lo que fueron los ingresos. Así que mucho ojo en estas cuentas, son cuentas, yo le llamo cuentas críticas, son cuentas vulnerables. Entonces ahora usted, yo diría que la segunda parte de esta conferencia, de esta charla, debería ser ver estas herramientas de análisis más en la práctica, lo que son los performance indicators, los KPIs, lo que serían los ratios o las razones financieras, y cómo analizarlas, pero hoy por hoy desde una óptica investigativa. O sea, ya nosotros en la industria, ustedes los banqueros, tienen que ahora, tienen que cambiar su óptica. Ustedes van a mantener una óptica muy, muy comercial, que es la parte importante, pero ahora tenemos que desarrollar una óptica investigativa. Usted tiene que ser mucho más investigativo en entender más allá de los números, más allá de lo obvio. Esto requiere que se capacite a su personal. Hay otras tendencias que probablemente su personal no conozca o desconozca, y es que los activos virtuales han sido en esta época una de las herramientas o de las, digamos, de las opciones que han tenido muchos negocios, que han tenido que reinventarse porque han tenido limitaciones de acceso. Imagínense una empresa que ahora tiene que cambiar, o una persona que pierde su empleo y ahora tiene que reinventarse y no tiene crédito, no tiene manera de captar fondos. ¿Qué es lo más fácil como plataforma de pago? Miren, los activos virtuales, el poder aceptar. Entonces, este dinero que está llegando es lícito porque es una actividad lícita, pero ha sido una de esas actividades que se ha abusado y que han abusado los delincuentes, y han logrado entonces ahora consumar sus actos. Al convertir estas monedas virtuales ahora en moneda nacional, ingresan al sistema bancario, pero la procedencia de la misma es lo que es cuestionable, y su personal tiene que entender y saber hacer el tipo de análisis y de preguntas enfocados, como le dije, y hoy el tema ha sido la procedencia de fondos, porque es lo que ha mantenido a estas empresas probablemente líquidas, o asegurando un cierto volumen de liquidez. ¿Qué recomendaciones? Las capacitaciones. Ustedes todos, a todos los niveles de la entidad, hoy por hoy las capacitaciones cobran muchísima más importancia. El que todos los departamentos entiendan y puedan interpretar información financiera, entender a nivel macro cuál ha sido la afectación de ese cliente en esa industria, porque cada uno ha sido afectado de diferente manera, y cómo, si ese cliente se ha reinventado, cuál es la nueva línea de negocios, y entender ese cambio y cómo el cliente ha reflejado ese cambio en los estados financieros. Los departamentos, los comités, hoy por hoy el gobierno corporativo tiene que estar y tiene que haber estado durante el año 2020 trabajando de sol a sol, adaptando todas a estas situaciones, porque los cambios han sido sin precedentes y han sido muy, muy variados. Esa gobernanza tiene, y ese gobierno corporativo tiene que mantenerse al día, activo, entendiendo cuáles son las vulnerabilidades y los riesgos que se encuentran en la información financiera de nuestros clientes, utilizar las herramientas de análisis, pero desde una óptica, como les comentaba ahora, investigativa, más allá de lo comercial, e identificando cuentas vulnerables de los estados financieros. Para eso podríamos presentar y hablar, identificar todas esas cuentas vulnerables. Yo les mencioné solamente una. Bueno, a través de la charla hablamos de los activos, lo que son los inventarios, las cuentas por cobrar. No tenemos tiempo para hablar más dentro del estado de situación, el patrimonio, las reservas. Mucho ojo a esas cuentas. Y yo espero que esta charla, y a través de estas preguntas, ustedes puedan ahora tener, reflexionar y tratar y buscar cuáles son las áreas vulnerables dentro de la entidad financiera que ustedes tienen que reforzar, ya sea a través de capacitaciones. Es probable que usted ahora tenga que cambiar los documentos de conozca a su cliente, porque las preguntas que ustedes tienen que hacer ahora son ampliadas, y ya ya estos clientes que en un momento dado reflejaban o entraron como clientes de bajo riesgo, probablemente porque han entrado a una actividad económica distinta, han entrado a una actividad económica de alto riesgo.
ese monitoreo, ustedes tienen que hacerlo mucho más frecuente, y la información financiera ya no es suficiente con que pidan actualizaciones, digamos, una vez al año, cada 6 meses. Es muy probable que ustedes entren en unos periodos de mensuales o mucho más recurrentes para mantenerse al día y obligar al cliente a que se mantenga al día. Capaciten al cliente también. El cliente tiene que entender y darse cuenta de que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Ellos tienen que tener la capacidad de mantenerse firme y mantener su negocio limpio, y que las prácticas contables sean prácticas sanas. La situación ha sido tan difícil que si nos ponemos en la situación, ¿verdad? Nosotros en los pies de nuestros clientes entramos en una etapa en unos periodos de vulnerabilidad donde todo pudo haber sido aceptado y todo pudo haber sido visto bueno cuando en tiempos normales no hubiésemos mantenido una posición mucho más firme. Entonces, apoyemos a nuestros clientes a mantener la ética, los estándares de ética para poder proteger la información financiera.